Hola, familia de la fe, somos la Iglesia Evangélica del Escort, pasaje Jaume Roig. Hoy tenemos un invitado muy especial que estará compartiendo con nosotros su vida de fe y de seguro será de mucha edificación y motivación para ti. Y tú, que es la primera vez que nos ves, te pido que te quedes porque estaremos hablando de cosas muy interesantes. Ven, acompáñame. Jesús Huerta, nacido en Aranjuez, Madrid, 73 años, esposo de Mercedes, padre de Jesús, Juan Ramón, Ismael, Rebeca y Raquel, mecánico de coches de profesión, evangelista, predicador, pastor y anciano de la Iglesia Evangélica del Escort, Jaume Roig. También coordinador del ministerio de la cárcel Can Brians 1 en Barcelona. Aquí ha llevado el Evangelio desde 1992. Jesús, querido Hola. hermano, bienvenido. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. De verdad que para mí es todo un honor poder compartir este espacio contigo. Gracias. Para mí también. ¿Qué te parece si empezamos hablando no de tu pasado, sino de tu presente, del hoy? Quiero hacerte una pregunta que es muy importante para nosotros y es sobre tu estado de salud. Sabemos que la medicina te ha dado un diagnóstico y me gustaría que nos pudieras contar cuál es. Sí, mi estado de salud es un poco crítica. Los médicos me dieron 6 meses a 9 meses de vida. Estamos hablando de ahora eso, unos 9 meses. Pero hay personas que tienen mi enfermedad y duran máximo 4 meses. Y es yo cuando fui al médico estaba en la fase 4 de un cáncer de estómago. Entonces no me podía intervenir, me han puesto quimio, la quimio me ha reventado por dentro, la vesícula, me han puesto bichos en la sangre, me dio una embolia, o sea, pasé muy mal. Pero de tratamiento hoy día pues tengo solamente para los trombos y eso me dan unas inyecciones, pero de momento no hay tratamiento. Es decir, que para el cáncer como tal no estás recibiendo ningún tipo de tratamiento. Actualmente no te están haciendo ninguna quimioterapia, radioterapia, nada de estas cosas que se usan para el cáncer. Sí, nada en absoluto. Eso me desecharon de todo eso. Entonces no hay otra alternativa. Precisamente pregunté, oiga, si ya no me pueden poner quimio ni radioterapia, aunque la radioterapia para el estómago no vale. ¿Hay otra alternativa? Y la doctora me dice, así, déspotamente, me dice, si a usted le quedan 6 o 9 meses de vida. Bueno, eso fue un mazazo para mí, porque que te esperes que te digan eso, no te esperan nunca, piensas que te van a contestar, bueno, normal. Pero aquella mujer tenía un día cabreado, porque se discutió con los médicos allí, con la enfermera y tal, y yo pagué las consecuencias. Pero cuando yo salí de allí, hasta el otro día no reaccioné. Porque que te digan que te quedan 6 o 9 meses de vida. Y claro, ya llevas tiempo con esa enfermedad, porque ya lleva mucho tiempo, pues eso a mí me afectó. Pero el otro día yo pensé, esta mujer, esta no es Dios. Nuestra vida depende de un hilo. Y las tijeras las tiene Dios. Y Dios corta el hilo que cree conveniente. Entonces, a partir de ahí, yo recuerdo, y tengo una frase siempre que me la he aplicado a mi vida. Y esto es para todo el que, creyente o no creyente, no se te caerá un cabello de tu cuerpo sin su consentimiento. Problemas, dificultades, todo dependen de Dios. Si tú lo crees y crees en Él y confías en Él, resultados son los que estoy viendo ahora. Y más adelante iré diciendo cosas. Claro, Dios es soberano, confiamos en su soberanía. Él tiene control absoluto sobre todos y sobre todo. Y dice su palabra que Él es el que tiene la última palabra. Y estamos agradecidos de que todavía estés con nosotros.
Pero todo esto que te he preguntado ha sido en el plano finito, físico, material. Hablemos un poco más de lo espiritual, que al fin y al cabo es lo que más nos importa y es lo más importante para nosotros. Jesús, te quiero preguntar, ¿qué siente un hijo de Dios cuando le dicen que le quedan pocos meses de vida? Bueno, yo siento celo por predicar el Evangelio. Para mí, yo me apliqué Gálatas 2:20, para vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, yo veo a la gente, yo he ido por la calle y en vez en cuando me ocurre, veo a la gente, multitud de gente, uno para un lado, otros para otro, y los veo muertos andando y voy llorando. Me dan ganas de llorar, porque no hay nadie que le lleve el mensaje del Evangelio. Y nosotros, como responsables de predicar el Evangelio, nos callamos. No aprovechamos las oportunidades que Dios nos da muchas veces, sino que omitimos y callamos. Vale. Y antes de que te llegara esta noticia a tu vida, antes de que te enteraras de esto, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde predicabas? ¿Dónde llevabas la palabra de Dios? Bueno, yo era el coordinador en la cárcel de Brian 1, Martorell. Era, y sigo siendo, anciano o pastor de la iglesia de Las Corts, aquí en Barcelona, de esta iglesia. Tenía un grupo de vida, que le puse grupo de vida, que hay de 60 y tantas personas, que todos los miércoles nos reunimos a las 8:30 en la calle Pujós 93 de Hospitalet. Y también tenía un taller de coche, de reparación de automóviles y compraventa de coches. O sea, lo tenía bastante ocupado. Claro. Bueno, pero Dios tenía otros planes para ti y así se han dado las cosas. ¿Nos puedes contar algunas experiencias que te hayan impactado a lo largo de toda tu vida de pastor, de tu vida de evangelista, ya sea en este grupo que nos dices de Pujós, o ya sea en la cárcel, o cualquier anécdota o cualquier historia más bien de testimonio que nos puedas contar en tu transcurrir de evangelista, que hayas visto el poder transformador de Dios obrando en la vida de las personas? Si te podría contar, no acabaríamos, porque son tantas las experiencias que Dios me ha permitido y me está permitiendo experimentar en mi vida, de ver personas transformadas, cambiadas. Donde estaba, en la cárcel, por ejemplo, de las primeras veces que fui a la cárcel, predicaba y se convirtieron unos cuantos chavales, estaba en psiquiatría. Y cuando acabé, un tal Vicente me dice: pastor, ponga las manos así. Pongo las manos así, se mete la mano en el bolsillo y me saca unos cordones de zapatos y me lo echa. Digo, ¿esto qué es? Dice, esos son los cordones con los que pensaba colgarme esta noche. Entonces, como eso, en otra ocasión, una mujer de mi equipo me dice: Jesús, dice, hay una mujer en Donas 1 que quiere que vaya a orar por ella. Vale, y ya iré. Y allí, claro, yo el tiempo en la cárcel lo tengo muy hipotecado, porque tengo muchas cosas para hacer y predicar y tal. Entonces, pero al final, a las 3 o 4 semanas, yo fui a ver a esa mujer. Y aquella mujer quería que orara por ella. Y le pregunté, ¿por qué? Y ella llorando me decía, es que he tenido relaciones con otra mujer y estoy arrepentida. Y quiero que el Señor me perdone, quiero que ore por mí y tal. Dice, y quiero que me ponga las manos. Digo, yo no soy dado a poner las manos, pero no tengo ningún problema. Pero quiero que sepa qué significa poner las manos. ¿Lo sabe? Dice, no. Digo, entonces te lo voy a explicar yo. Ponerte las manos significa identificación. Y yo me quiero identificar con tus pecados. Y segundo, quiere decir bendición. Y yo te quiero bendecir en el nombre del Señor. Y yo me puse a orar por ella. Y estaba orando. Y esa mujer lloraba. Pero es que yo sentí que algo se puso aquí encima de mi cabeza. Y empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Todo mi cuerpo hasta cubrirme la planta de los pies. Y yo no sabía lo que significaba aquello. Sé que Dios estaba obrando allí. Se sentía la presencia de Dios allí.
Y cuando acabamos de orar, bueno, pues fuimos y tal. Y había venido la otra mujer también que había estado con ella, también estaban llorando allí, pero a partir de entonces, a mí no me hace falta tener la Biblia para predicar. Es curioso, Dios me dio su palabra, la grabó en mi corazón. Y yo me tiro horas predicando, diciéndote lo que dice la Biblia y dónde está. Entonces, esa es una. Dos, podía contar un hombre. Allí el director de la cárcel cada año nos invitaban y a todos los que estamos colaborando en la cárcel hacían una reunión para ver cómo iba la cárcel y todo eso. Y eso se hacía en el teatro. Entonces, en el teatro venía, pues bueno, un teatro que hay 200 y pico de asientos, más pasillos y tal, y estaba así lleno de gente. Y estaba el director, su director, delegado del gobierno, el director de la Cruz Roja, el director de no sé qué, el director de... Claro, su director, que era el que llamaba a la gente. Ahora nos va a predicar, nos va a decir algo el director de la Cruz Roja. Y contaba, pues, algo que habían hecho la gente, lo que estaban haciendo ellos y tal. Ahora el director, y bueno, cuando dijeron que un preso había escrito un libro y estaba escribiendo el segundo. Entonces, cuando acabó de eso, dice, bueno, vamos a acabar ya. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Entonces dije, yo quiero decir algo. Mi nombre es Jesús Huerta, pertenecemos al Consell Evangélic de Cataluña, venimos los sábados y los domingos a predicar el Evangelio y quiero que sepan que en el módulo 5 hay un hombre que se llama Antonio González. Este hombre tiene un certificado que se quedaría con 53 operaciones y que a la próxima se quedaría en una silla de ruedas. Venía a las reuniones con muletas y ese día hubo 8 hombres que se entregaron a Cristo en la predicación del Evangelio. Y este hombre dice que estaba por la noche, él era uno de ellos, por la noche estaba acostado y que alguien sintió como si alguien le tirara de la pierna. Y el hombre, déjame dormir. A poco volvieron a tirarle de la pierna. Déjame dormir. La tercera vez, este hombre se mosqueó, se levantó y fue a un lado y a otro de la celda y no había nadie. Pero cuando se dio cuenta, estoy andando sin muleta. Bueno, vino al domingo próximo, vino corriendo allí a la reunión, donde hacíamos la reunión, y decía, él me ha sanado. Yo no, el Señor te ha sanado, porque has creído. Y Él te ha dado la fe para que te sanarte. Ha querido. Eres el Señor y el soberano. Pues el Señor. Y después lo he visto y estaba normal, corriendo y todo. Sin muletas, sin nada. Y es algo. Pero a través de eso, yo cuando dije lo que hacían los directores que estaban escribiendo el libro, todo eso lo resalté, que hacen bien. El ir a ayudar al que, si se puedes ayudar, pues está muy bien. Pero cuando yo dije lo que había ocurrido y tal, todo el mundo se levantaron, allí habían monjas, frailes, habían testigos de Jehová, de todo, y todo el mundo aplaudiendo al Señor. Claro. Digo, el Señor, esos aplausos son para Él, porque Él se lo merece. Me imagino que son muchísimos los testimonios como estos que a lo largo de casi 30 años de este ministerio en la cárcel tendrás en tu mente para recordar. Cuéntame si has podido experimentar la transformación, es decir, si has podido ver personas que han permanecido en el Evangelio después de recibir al Señor, porque a veces, tristemente, muchos dicen ser cristianos y dicen una confesión de fe, pero luego no perduran y se apartan. Lo que te quiero preguntar es si tienes personas a tu alrededor que hayan escuchado la palabra y que permanezcan al día de hoy con un arrepentimiento genuino, con una conversión genuina. En esta iglesia hay unos cuantos, pero me escriben mucho. Pastor, yo soy para ellos su pastor, aunque está en otra iglesia, yo sigo siendo su pastor para ellos. Y hay mucha gente que ha salido, incluso ya no de la cárcel, sino de la célula. Hay aquí bastante gente
que vienen de la célula, de la calle Pujós. Han venido del taller de coche, de donde me muevo. La verdad es que yo ahí me ha permitido y me da el Señor el gozo de ver personas que mi trabajo da resultados. Qué maravilla, que el Señor no solo te ha permitido plantar, sino que también te ha permitido ver el crecimiento que Él le ha dado a la palabra plantada. Y así a título particular, recuerdo que hace 37, 39 años me operaron de una hernia y me tuve aquí en Hospitalet, en la Cruz Roja, ingresado. Ingresé un domingo y me dijeron, aquella es su habitación. Entré, me puse la ropa, el pijama y tal, y cuando acabé de poner el pijama entró un chico, Domingo José Vázquez Domínguez, que está en Huelva, está en una iglesia en Huelva, y este chico, cuando entró a la habitación, se fue para mí y me dijo, ¿quieres un porro? Y yo tenía un Nuevo Testamento. Digo, ¿quieres un Nuevo Testamento? Y era domingo. El jueves estábamos los dos de rodillas allí en medio de la habitación. Se entregó a Cristo. Venía su madre, porque tenían un bar y en ese bar pues lo vendieron porque estaban todos con porros, con la droga, estaban metidos con la droga los hijos, y entonces lo cerraron y se fueron a vivir a Huelva, a San Bartolomé de las Torres. Era el pueblo y entonces uno de los días que vino a visitar a la madre, domingo, dice, ¿me has traído tabaco? De lunes a jueves, que fue el jueves cuando se convirtió, le armaba cada pollo a la madre que la dejaba. La madre ya no quería ni ir. Dice, ya es que no quiero ni venir, porque mira lo que me lías y tal. Pero ya después de que él dio testimonio, la madre, pues vino y dijo, ¿me has traído tabaco? Dice, ay no. Bueno, ya me lo traerán mañana. Claro, porque ya le dijo alguna de estas, porque todavía tiene la cosita de... Pero bueno, no se lo dijo tan mal como otras veces. Y yo le digo a la madre, si es verdad que su hijo lo que ha hecho, lo ha hecho de verdad, su hijo va a cambiar. Y me echó una mirada así profunda. Y yo, cuando me miraba, la miré yo y de la misma manera. Una mirada que nos hablábamos el uno al otro. De tal manera que pasó el tiempo y esa mujer vino a mi casa. Hicimos amistad con el hijo, vino a mi casa. Y digo, ¿se acuerda de aquella mirada que me echó? Digo, yo sé lo que me quiso decir. Digo, ¿pero se acuerda que yo la miré de la misma manera? Dice, sí, pero yo no entendí lo que tú me quisiste decir. Digo, cuando usted me miró, dice, con esa mirada me dijo, este no conoce a mi hijo. Dice, es verdad. Digo, con la que yo le eché, le decía, esta mujer no conoce a mi Dios. Y bueno, han pasado casi 40 años y está uno de los, te podría decir, muchos frutos de personas que están y voy por el Carrefour, por el Prica, por sitio donde vaya, pastor, ¿se acuerda de mí? Y hace 3 años que estoy fuera le llama a la cárcel el hotel. Y estoy en la iglesia y gente que han venido al taller, que antes tocaba en la iglesia, la guitarra y tal. Tenía 4 hijos, Ángel. Este chaval, hablábamos de las cosas del Señor. Y él, sí. Digo, ¿y tú a qué iglesia vas? Dice, no voy a ninguna. ¿Cómo que no? Que no vas a ninguna. Y tienes 4 hijos. ¿Qué le va a enseñar? ¿A que robe? Era gitanillo. ¿Y qué le va a enseñar? ¿A que robe? ¿A que se junten con otros que se droguen? Un día salí de aquí y iba para mi casa del culto de oración y eran las 10 menos cuarto aproximadamente y sonó el teléfono. Dígame, soy Ángel, pastor, ¿se acuerda de mí? Me dijo, he vuelto a la iglesia, gracias por lo que me dijo. Dice, es lo mejor que he podido hacer en mi vida, volver otra vez al Señor. Y el Señor pues
con toda mi familia nos está bendiciendo. Gracias. Y como eso podía contar muchísimo. Claro, nos damos cuenta con todo lo que nos dices que eres una persona que te gusta, o más bien, que tienes el sentir de llevar el Evangelio con todo aquel que compartes, con todo aquel que hablas. Pero, ¿qué pasó cuando te llega esta noticia y, claro, esto trastoca un poco todas tus actividades, todas tus ocupaciones que tenías, y ahora tienes que ir un poco más al hospital, ahora tienes que ir a ese lugar donde casi no te habías contemplado ir ni siquiera, porque nos has dicho fuera de cámaras que te daba un poco de temor, las agujas y todo esto, y nunca contemplaste llevar el Evangelio a los hospitales, pero ahora el Señor te lleva en una situación, bueno, con esta enfermedad, y ¿qué pasa? Entonces, ¿a quién le predicas? Si ya no vas a la cárcel, ya no vas a Puyós, ahora, ¿a quién le predicas en los hospitales? Bueno, yo en el hospital le he predicado a todo el mundo, porque yo antes de entrar en el hospital me fui a comprar 40 Biblias. Yo siempre compro 150, 200 Biblias, pero bueno, en este caso, como tenía Biblia, pues compré 40 más para reforzarlo. Yo al hospital, pues, cuando me ingresaron, estuve un tiempo ingresado, pero allí yo le hablaba al que tenía al lado, al otro, venía el médico, y el médico responsable de aquí del ICO, le ofrecí la Biblia. Dijo, no, si yo la Biblia no, yo ya la he leído, yo no me hace falta la Biblia. Si yo tal, yo, bueno. Pero estuvimos hablando y el hombre, pues, muy amablemente se fue. Pero lo curioso es que al otro día me vino a pedir, oiga, ¿tiene todavía la Biblia? Digo, sí, le está esperando. Y le di la Biblia. Y a cada uno ha sido distinto, pero ha habido muchos médicos, y lo que me dicen, la doctora que tengo que ver el día 23, me decía que yo no he pasado desapercibido por ese hospital, que yo le he dejado huella entre ellos. Y bueno, le tengo que preguntar a ver qué huella es, porque yo sé que están leyendo la Biblia. Los médicos me lo han testificado ellos mismos, que están leyendo la Biblia. Pero cuando yo he tenido entrevistas así con los médicos, Dios me ha dado la facilidad de contactar y de hablarle y entrar por cualquier sitio. Claro, porque es que lo común que se hace en el ejercicio de llevar el Evangelio a los hospitales es llevar el mensaje a los que están enfermos, a los que no tienen esperanza o que están sufriendo. Pero en tu caso es curioso y nos llama la atención ver que el Señor te usa aún en medio de tu misma enfermedad, de tu dolor y de tu sufrimiento para hablarle a los médicos. Es decir, no todo el mundo va a un hospital a predicar el Evangelio al personal médico, al personal de salud. Pero el Señor colocó el sentir en ti de poder hablar a los médicos, a los enfermeros, a los paramédicos, a todo el personal de salud, y además nos has contado también que ha sido de una forma un poco especial, y eso quiero que también nos lo puedas decir. ¿Cómo ha sido esta manera de llevar el Evangelio a estas personas de ciencia, a estas personas que diariamente están viendo a las personas enfermas y que ellos aparentemente están sanos y vivos? ¿Cómo ha sido esto que les has dicho para llevar el Evangelio? Bueno, te decía que Dios me ha dado la facilidad de entrar a cualquier persona, no solamente a los médicos, sino a la sociedad, a los más de arriba. Yo me he codeado con unos y con otros. Con toda la gente tengo buena relación con todo el mundo, gracias a Dios. Y mi temor era ir a un hospital. Yo tenía pánico a las agujas y tenía pánico a entrar en un hospital. Y Dios dice, ¿tú tienes pánico? Pues verás tú, si no te voy a mostrar yo que eso se tiene que quitar. Y hoy día no me importa ir al hospital, me importa, las agujas todavía me importan un poco, porque recuerdo que para ponerme una inyección o sacarme sangre me pincharon 19 veces. Y eso, todo el brazo morado, todo mal, en fin, eso duele. Pero la verdad es que cuando pasó el tiempo me salieron 3 edemas de pus y me pusieron una bolsa para drenar,
Cuando llegué al hospital, pues me lo hicieron en otro hospital, cuando llegué al hospital y dice, gracias Señor, porque me han puesto una bolsa aquí al lado y tal. Y la gente puede pensar, ostras, yo mismo, digo, yo antes hubiese dicho eso, ¿qué va? Yo antes hubiese dicho, gracias Señor, dice, Señor, que no me llegue este momento. Pero llegó ese momento y yo daba gracias a Dios porque le había podido predicar a los médicos de allí y a la enfermera. Y entonces, y le prometí que le llevaría una Biblia. Y al cabo de unos días la promesa se cumplió. La recibieron con mucho gozo y sé que la Biblia estaban leyéndola. Pero yo le hacía, cuando según qué médico y según la conversación que tenía, yo le hacía unas preguntas a los médicos. Y le decía, oiga doctor, ¿le puedo hacer unas preguntas? Y el médico, sí hombre, sí. Y la primera que le hacía, oiga, ¿usted es médico? Se quedaba así un poco sorprendido que yo le pregunte al médico que estoy en su consulta que si eres médico. Una pregunta tonta, pero bueno. Sí, claro. La segunda. Oiga, ¿usted cree que yo estoy enfermo? Vaya segunda pregunta. Hombre, por eso estás aquí, porque estás enfermo. La tercera. Oiga, ¿qué pensaría usted de mí si yo le digo que usted está muerto? Pensaría, este tío está chalado. ¿Cómo va a decir a mí que estoy muerto y estoy hablando con él? Digo, físicamente no, porque podemos hablar. Pero espiritualmente, usted está muerto. Digo, y usted mismo, si quiere, se puede hacer el diagnóstico. Si me da 2 minutos, me va a sobrar 1. Y usted mismo dará su veredicto. ¿Qué le parece? Vale. Digo, ¿usted se puede morir ahora mismo? Sí, claro. ¿Y usted sabe ir de aquí al cielo? Se queda mirando. No encontraba sitio donde mirar. Dice, no. ¿Usted ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo? No. Pues entonces no le ha podido pedir el perdón de sus pecados. No. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Oiga, ¿usted qué es médico? Una persona que no tiene la vida, ¿cómo está? Dice, muerta. Digo, ese es su veredicto. Aquello era un impacto, pero digo, Dios no ha dejado las cosas así, ¿eh? Dios nos enseña, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea que Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. Pero hay que ir a Cristo Jesús. Oiga, ore por mí, lo necesito. Esto era lo que me decían algunos. Y yo le ofrecía Biblia y muchos han cogido la Biblia para leerla. Tanto médicos como enfermeras, como personal de alrededor, la de la limpieza, la que venía a limpiar. Decía, bueno, no voy a echar flores porque ya hay quien me la echa y no quiero tantas flores que me van a ahogar. Pero decían que no habían escuchado a nadie hablar como yo. Entonces, era Dios el que le estaba hablando a esas personas, no yo. Claro, y es que es increíble las maneras que Dios usa muchas veces sin que nosotros lo esperemos para llevar a cabo su propósito, salvar a la humanidad, salvar al hombre. Y Él se vale de lo que crea para llevar a cabo esto. En tu caso, te quiero preguntar, Jesús, ¿cómo te sientes de haber sido escogido para llevar el mensaje de salvación en medio de tu dolor y de tu propio sufrimiento, siendo que tu cuerpo está sufriendo, siento que en medio podemos decir, en medio del valle de la muerte, tú vas predicando vida? ¿Cómo te sientes que el Señor te haya escogido a ti para esta tarea? ¿Cuál es tu sentir? Yo te puedo decir que hay noches que no duermo, porque no me encuentro bien. No puedo ponerme así, no puedo ponerme asado. Estoy disminuido físicamente, porque mi voz incluso está disminuida. Yo voy de aquí, doy 3 pasos y me asfixio, me ahogo. Entonces me hace falta, yo creo que tengo anemia, mi situación, pero yo me siento con gozo de poder predicar el mensaje. No hay otra cosa que me impacte y que quiera más en esta vida. Quitarle almas
al enemigo. Hay muchas personas que están sin Dios, sin Cristo, sin esperanza y sin salvación. Y nosotros tenemos el mensaje de salvación. Y cuando yo doy gloria y gracias al Señor de que no solamente ahora me sacó de la cárcel, de predicar en la cárcel, me llevó a los hospitales y estoy predicando en los hospitales, sino que me ha permitido volver otra vez a la cárcel. Y bueno, la media de personas, que son más de 5 personas, la media de las veces que voy a predicar a la cárcel, que dan testimonio de fe. Que se salve o no se salve, eso ya no soy yo quien. Yo he sido llamado para predicar el Evangelio y para orar por esas personas. El crecimiento lo dará el Señor en su momento. Así es. Jesús, ¿qué puedes decirle a aquellas personas que nos ven y que están sufriendo una enfermedad tan difícil como esta? ¿Cuál es el mensaje que tú les puedes dar a ellos que hoy no tienen ninguna esperanza? Esa es la cuestión. Están, como decía antes, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza y sin salvación. Primero, le diría a esas personas, mírate tu estado y tu necesidad. Y yo digo que el Señor nos dice a todos los seres humanos que un cabello de nuestro cuerpo no se cae sin su consentimiento. Estás enfermo, no tienes trabajo, tienes problemas familiares, tienes multitud de cosas, hay un montón de problemas en la sociedad. La solución es Jesucristo. Recuerdo que el hermano de un funcionario vino a visitarme, Lorenzo Lacalle, y me dijo, con usted es con la última persona que pienso hablar, porque cuando salga de aquí me voy a suicidar. Y me contó su historia. Pero cuando acabamos de hablar y nos íbamos para afuera, esto era en mi trabajo, porque mi trabajo era ese, predicar el Evangelio. Yo he usado mi trabajo, o donde he estado, para predicar el Evangelio. Y sigo estando en donde esté, ansioso de predicar el Evangelio. Y este hombre, cuando salía conmigo para la puerta, entendió lo que le había dicho. O sea que la solución es Jesucristo. El mensaje para la persona que no haya conocido a Cristo. Cristo dice, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar y descargar. Tú tienes un problema X, ves a Cristo. Cristo es la solución de tu problema. Reconócele que Él vino, siendo Dios, se hace un hombre, y viene a esta tierra y podía haber fulminado a todos los que iban contra Él. Pero los amó hasta el fin, hasta dejarse clavar en una cruz. Pero allí aquello no le retenía, aquellos clavos no retenía a Jesús. Lo que retenía es el amor de estas personas que me están escuchando, que ahora están pasando por dificultades. Y el Señor quiere sanarte y salvarte. Pero está en ti en que quieras ir a Él. Dice Salmo 37, 4 y 5, deleítate, si tú vas a Jesús, te vas a gozar con el Señor. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El 5 dice, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Preséntale tus problemas. Confía en Él y Él hará. Va a hacer rezo. Tiene propósitos para tu vida, pero tú no lo sabes cuáles son, porque tienes que ir a ellos. Recuerdo que en una anécdota que había una vez que persiguieron y cogieron un grupo grande de romanos, cogieron a los creyentes en la persecución. Y, a ver, vosotros sois cristianos. A ver, demostrarme que Cristo es Dios. Demostrarme, alguien que me salga del grupo. Alguien. Y sale una ancianita con con una naranja y un cuchillo. Y se pone en medio delante del hombre y corta la naranja. Y coge media naranja y se la exprime en la boca. Y le pregunta, ¿a qué sabe? Dice, ¿cómo lo voy a saber si no la pruebo? Eso es lo que tienes que hacer. Probar a Cristo. Cristo es la solución de tu problema. Claro. Amén. Jesús, también te quiero decir que para tu familia de la fe y los que te escuchamos, que hemos confesado a Cristo y que vivimos
una vida de fe, una vida cristiana, ¿qué nos puedes decir? Porque muchas veces no llevamos el mensaje como se nos ha encomendado. Tenemos un llamado a predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, pero a veces nosotros mismos nos inventamos excusas o no estamos tan dispuestos y creemos que nuestros problemas son más grandes que ese llamado. ¿Qué nos puedes decir? Porque yo te veo a ti y de verdad me conmueve ver que a pesar de todas las circunstancias que te rodea, tú dices que tienes amor y celo de seguir llevando el evangelio, que tu situación de salud no ha sido un impedimento para ti. ¿Qué le puedes decir a la iglesia? Bueno, la iglesia, te podría decir que no entiendo a la iglesia. Yo no entiendo a los que dicen, yo soy creyente. No lo entiendo. Viene uno y dice, no tengo trabajo, tengo este problema, tengo eso. Y llega el culto de oración, donde tú puedes venir a presentar tu problema y decirle a los hermanos, hermanas, orar por mi problema. Yo recuerdo que en la cárcel, uno de los que venían conmigo, Francisco, me dice, Jesús, me quedo sin trabajo. Digo, ¿tú qué estás haciendo aquí hoy? El domingo en la cárcel. Bueno, pues vengo a acompañarte, a predicar y tal. Vine a trabajar. ¿Sí? ¿Quién es tu jefe? ¿Hoy quién es tu jefe? El Señor. Pues eres el jefe todos los días de la semana. Y todos los días de tu vida. Y me lo dices a mí. Díselo a Él. Dile, Señor, no tengo trabajo. Ábreme una puerta donde pueda trabajar. Y digo, y donde pueda ir a predicar el evangelio. Igual que vienes aquí, que lo puedes hacer en la calle. El miércoles me llamó, si era domingo, el miércoles me llamó, Jesús, ya tengo trabajo, y bueno, tal. A veces nosotros tenemos problemas X, y tengo este problema, tengo, y le contamos el problema a medio mundo, pero el que se tenemos que contar no se lo contamos. El Señor que dice en Mateo 11:28, antes decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar y descargar. A veces usamos cualquier cosa, una insignificancia, una excusa para no ir a la iglesia, para no hacer esa actividad, para lo esto, para lo otro. Mira, dice que donde no hay fuerza, Dios la da. Yo hoy, el enemigo me decía, no vayas hoy. Si no te encuentras bien, pero mírate tú, si está hecho una birria. Y yo miro y digo, sí, pero yo no creo en mí, ni confío en mí, yo creo en el de arriba. Señor, Él dice que donde no hay fuerza, Él la da. Y yo lo creo, y yo confío. Su palabra es verdad. Yo puedo decir que el mensaje en la cárcel hay miles de personas que han dado testimonio de fe. Pero yo no salvo ni condeno a ninguno, porque el mensajero no es lo importante. El importante es el mensaje, porque es de Él. Y la palabra de Dios nos enseña que Él transforma vidas y cambia corazones. Si todos los creyentes sintiéramos el celo de ver a nuestros vecinos, si nos diéramos cuenta de que de aquí, dar cuenta, esto es muy serio y muy fuerte, de aquí a un tiempo pudiéramos ver a nuestros familiares ardiendo en el infierno, nos preocuparíamos ahora. Tú imagínate que tienes tu hijo, tu hija, tu pariente que va a ir al infierno y ahora tiene la oportunidad de hablarle y no lo hace. Pero claro, si yo le hablo como si mi vida está hecha un asco, ¿cuál es mi testimonio? Lo importante, no te importe tampoco eso. Límpiate delante del Señor, porque si vamos a Él, Él nos va a perdonar y nos va a restaurar. Pero que nos demos cuenta que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro entorno y los que no vemos, si no aceptan a Cristo, van a ir al infierno. Y allí ya no podremos hacer nada. Aquí tenemos la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para dar testimonio de nuestra fe. Eso es lo importante. Jesús, eres una muestra visible del amor de Dios, eres una muestra visible de su poder, de su fidelidad, de su soberanía y de su gracia. No me queda más que darte de nuevo las gracias por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros. Ha sido de verdad un gozo para mí y me siento privilegiada de que haya sido yo la persona
que haya podido estar en este momento contigo hablando de este tema tan importante, que es íntimo, pero que también es público, porque la Biblia dice que somos cartas abiertas al mundo y que todo lo que nos pasa es para la gloria de su gran nombre. Y hoy, una vez más, lo has podido hacer, lo hemos podido hacer. Estamos aquí dándole la gloria a Dios, porque solo Él la merece, por las grandes y excelencias que Él solamente puede hacer. Si quieres decirnos algo más, la cámara está a tu disposición. Sí, hay algo más que quería decir. Y lo importante es la palabra de Dios, que decía antes que cambia vidas y corazones. Y tenemos la oportunidad de decirle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el enemigo va a sembrar siempre lo que hizo con Adán y Eva, con que Dios ha dicho, con que Dios sembra la semilla de la duda. Si tú has aceptado a Cristo, tú eres salvo. Lo diga quien lo diga. Si has recibido a Cristo, que te has equivocado, yo no soy perfecto, yo tengo mis defectos, me arrepiento de muchas cosas que he hecho y no tenía que hacer, incluso conscientemente, pero yo me arrepiento y le pido a Dios que me perdone. Y esto lo hago cada día y muchas veces. Le pido y me arrepiento de cosas que a veces te acuerdas y da. Y sé que Dios está deseando. Pero yo le pregunto, y me gustaría que la gente se dieran cuenta, que si no has tenido un encuentro con Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 20, empezando en el versículo 11, dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado. Un trono de juicio, donde dice que ahí es el trono de Dios, en el cual dice, vi ese trono blanco y al que estaba, del cual huyó el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas. Dice, y el mar entregó los muertos que había en ellos. Gente que desaparece en el mar, ahí estarán delante del día del juicio final. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego en la muerte segunda. ¿Qué ocurre? Que cualquier persona que va a escuchar esto, que no le va a ser indiferente, si aceptas a Cristo y le pides el perdón de tus pecados, tendrás la vida eterna. Dios escribe en ese instante, en el momento de pedirle el perdón, escribe tu nombre en el libro de la vida. Dice, y no lo borraré jamás. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Dios ha puesto un sello en la frente, que nosotros no lo vemos, pero ahí pone título de propiedad. Yo te he comprado. Y cuando Dios te compra, no hay nada ni nadie. Antes dije, 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas, dice el versículo 13, os he hablado para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esa vida está en Jesucristo. Entonces, qué importante es. Yo le tengo una entrevista con una doctora, Jennifer, en el hospital, el día 23. Y cuando tuve el encuentro con ella hace un par de meses, dice, ¿me conoce usted? Digo, pues no, ahora mismo no me acuerdo. Dice, ¿usted está ingresado en este hospital? Digo, sí. Dice, yo me llamo Jennifer. Dice, y usted dejó, la que me dijo que había dejado huella. Y entonces le pregunté, oiga, ¿yo le regalé a usted una Biblia? Dice, no. Dice, pero quiero que me la regale y que me la dedique. Entonces le he dedicado esa Biblia. Pero ¿qué es lo que creemos los creyentes evangélicos? Se lo he puesto allí, en la Biblia, en la dedicatoria, para la doctora Jennifer, con cariño, y Romanos capítulo 10, versículos 8, 9, 10 y 13, le pongo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se lo tienes que decir. Y el 13 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Y después le pongo Evangelio de Juan 5:24. Jesucristo dice ahí, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El 25 dice, ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán. La Biblia enseña que su palabra es una espada que atraviesa a un muerto. ¿Sabes quién es el muerto? Nosotros. Y nos da vida. La palabra de Dios. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo te invito a que ahí donde tú estás, tú puedas doblegar ahora mismo tu corazón y le puedas decir al Señor, Señor Jesucristo, en esta tarde yo me entrego a ti. Reconozco que soy un pecador y que tú has muerto por los pecadores. Por lo tanto, has muerto por mí. Yo cuando muera o vengas a buscarme, yo quiero estar contigo en el cielo. Sálvame, Señor. Ojalá lo hagas de corazón. Y cuando lo hayas hecho, pídele ayuda para que pueda intervenir en tu vida, con tu familia, con tus problemas, con tu fracaso. Porque Él quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu familia y quiere bendecir todo tu entorno. Que Él os bendiga. Amén. Amén, Jesús. Estoy mejor que cuando empecé. Estoy ahora mejor que cuando he venido. Pero ojalá que muchos de los que están escuchando puedan sentir lo mismo. Que hayan hecho esa oración de fe y puedan decirle al Señor, Señor, a partir de ahora te seguiré. Ve a una iglesia evangélica. Sigue a Dios y no a los hombres. Quita de tu vida como yo quité un día la idolatría. Solamente Jesucristo es el único que puede cambiar la vida y los corazones. Ahí lo remito. Que os bendiga ahora y por siempre. Nos vemos en el cielo. Heavy knock on my door like a bass drum. Heavy word like a note in a new song just for us. How you play on my heart like an old string. Come alive in the night when we move like no one does. It's just for us. Feel my pulse, how it